Tenemos el agrado de presentarles a nuestro amado hermano y pastor, Leonardo Pereira, con las enseñanzas dadas en nuestra iglesia, con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo. Le rogamos al Señor que sean de bendición para sus vidas, como ya lo fue para las nuestras, y para así ir creciendo juntos, unánimes y en amor. Mateo capítulo 14, versículo 30, amados hermanos. Mateo capítulo 14, versículo 30. Lo tenemos todo, hermanos. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 14, versículo 30. Dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El versículo 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Hasta ahí nomás. Vamos a orar, vamos a acomodar las manos del Señor, vamos a pedirle que nos ministre, que nos hable, que nos enseñe, y que salir de este lugar no seamos los mismos, sino que hayamos crecido en el conocimiento de Él. Amén. Oramos todos juntos. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias en esta tarde, gracias por este momento el cual tú nos has preparado. Aquí estamos, grandes y pequeños, todos reunidos en tu nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, aguardando este momento tan precioso en el cual tú hablarás a nuestra vida. Señor, te damos gracias porque tu palabra no falta, y si tu palabra no falta, tenemos dirección. Señor, tenemos dirección, y tu palabra marca el rumbo día a día por el cual tenemos que conducirnos, Señor, y así agradarte a ti. Señor, te damos las gracias por la alabanza, gracias por la adoración, gracias por este momento en el cual también invocamos tu nombre y ponemos nuestras peticiones, Señor, todas nuestras cargas, Señor, nuestras aflicciones, Señor, delante de ti, sabiendo que tu palabra dice que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, y es imposible que tú mientas. Señor, te damos gracias. Yo te ruego que conforme al don y a la gracia dada tú me concedas el poder hablar a tu pueblo, porque ciertamente están todos delante de mí, pero para oírte a ti. Señor, habla mi vida primeramente y también a la de mis hermanos. Señor, te damos las gracias porque estamos creyendo y no dudando de que esto, como siempre y mucho más, tú harás en esta tarde. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. ¿Y cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, como siempre digo, damos gracias al Señor por su palabra. No siempre, cómo no agradecerle, ¿no?, por todo lo que hay en su palabra y por esa forma y esa manera, ¿no?, en la que Él nos habla. Hay una forma y hay una manera, lleno de gracia, lleno de amor y por sobre todas las cosas lleno de verdad. Qué precioso es encontrarse con eso, qué precioso es oír la verdad en un mundo donde la mentira abunda, donde el engaño no está a la orden del día. Poder encontrarnos con la verdad de su palabra, con alguien que nos habla día tras día, ¿no?, lleno de gracia, amor y verdad. Por eso que detrás de la gracia, el amor y la verdad hay una forma en la cual Él se expresa, Él nos habla. Y dentro de eso que Él nos habla y nos enseña, ¿no?, encontramos que el rumbo de nuestras vidas, ¿no?, el rumbo por el cual debemos de caminar y conducirnos y así agradarlo a Dios, así poder agradarlo a Dios. Por eso que el rumbo está ahí, marcado por su palabra, ¿no? Por medio de su palabra Él nos enseña, y no solamente que nos enseña, sino que también nos corrige, Él nos exhorta, Él nos ayuda. Él va marcando la dirección, pero en ese marcar de dirección que Él da, el rumbo a nuestras vidas, nos encontramos con la enseñanza y algo de tanto valor que es la corrección.
la corrección necesaria, la corrección que es la que va poniendo rumbo, la que va acomodando, la que va ayudando, la que nos va mostrando, ¿no? Y haciéndonos ver cosas que tal vez antes no veíamos. Por eso que la palabra es la enseñanza, y la enseñanza alumbra, ¿no? Y nos hace entender día tras día. Por eso, ¿cómo no agradecerle? ¿Cómo no estar agradecido si Él nos habla y nos envía una palabra llena de gracia, amor y por sobre todas las cosas de verdad? Y si hay verdad, tenemos que estar siempre seguros, siempre confiados, porque es la verdad de Dios la que Él nos envía día tras día. Mis amados hermanos, el día domingo estuvimos viendo parte, ¿no?, de este pasaje o de esta escena, de esta situación de Pedro en la barca, y estuvimos viendo también la importancia, ¿no?, de la fe, la importancia de la fe y su ejercicio. La fe y su ejercicio, ejercitarnos en las cosas que estamos oyendo y que hemos creído. De eso depende todo, en el ejercitarnos. De nada sirve oír por oír, de nada sirve ser un buen oidor, porque podemos ser un buen oidor y un oidor olvidadizo. Aquel que está oyendo, que no pierde ninguna reunión, que constantemente viene, ¿no?, y ahí está y escucha, ¿no?, tal vez un sonido, porque una cosa es escuchar un sonido y otra cosa es escuchar la voz de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes por lo que va a producir. Escuchar un sonido, oír un sonido de fondo, un sonido bonito, no produce nada, pero oír la palabra de Dios produce todo. Por eso, no, la importancia de ejercitarnos y tener en mente el ejercicio continuo. ¿De qué? De las cosas que estamos oyendo, de las cosas que Él nos habla, ejercitarnos en la fe. Ejercitarnos en las cosas que hemos oído y hemos creído. Vimos que el ejercicio, amados hermanos, fortalece, ¿no? Uno va al gimnasio y se ejercita una mano, está fortaleciendo un músculo. ¿Para qué? Para después poder resistir, ¿qué? Más peso, ¿no? Le va agregando a la pesa, le va agregando peso, ¿no? Y le va agregando, ¿por qué? Porque se fue ejercitando, ¿no? La cantidad de veces que ha ido, que ha hecho ese mismo ejercicio, se hizo más fuerte. Entonces ahora no puede resistir más. Por eso que el ejercicio fortalece. Cuando hablamos de ejercitarnos, hablamos de fortalecernos. Cuando hablamos de fortalecernos, hablamos de poder resistir. ¿Resistir qué más? Más capacidad de resistencia. Y acá ya hablando espiritualmente, el poder permanecer, que eso es muy importante. El poder permanecer. Aleluya. ¿Permanecer en qué? Y en todo lo que estamos hablando. En la fe, en lo que estamos oyendo y creyendo. Por eso que oír por oír, ¿de qué sirve? De nada. Oír, creer, ejercitar, fortalecer, resistir, permanecer. Permanecer, muy importante el poder permanecer. Por eso, mis amados hermanos, es muy importante el ejercicio y no podemos perder el foco de eso, del ejercicio, de las cosas que estamos oyendo y estamos creyendo. Oímos y creemos. Todo por eso que es ejercitarse en lo que ha creído. No se puede ejercitar en lo que no cree. Hablamos de aquel que oye y cree. Y ya hemos visto que aquel que le cuesta, le puede decir, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y el Señor lo ayudó. Y el Señor lo ayudó. Por eso estamos viendo esta historia o esta situación de la barca, Pedro y el Señor y los discípulos, y aprender de ahí qué es lo que hace esto y fortalece nuestra fe. Va fortaleciendo nuestra fe a través de la palabra, a través de las situaciones, a través de aquellas cosas que se escribieron, que pasaron y quedaron escritas para nuestra enseñanza. Por eso, mis amados hermanos, nos veíamos nosotros al apóstol Pedro dando sus primeros pasos de fe, ¿no? En la barca, ¿no? En ese momento, en esa situación que nosotros estuvimos viendo, ¿no? Esa escena que estaba la barca y estaba los discípulos y estaban esos vientos, ¿no? Esos vientos, amados hermanos, que azotaban a la barca. Y cómo ellos entraron en pánico, ¿no? La situación los sobrepasó, como muchas veces nos sobrepasa también a nosotros la situación. Sea donde esté, no hace falta estar en el medio del mar para
tener una situación de algo que parece que te está sobrepasando, ¿no? Y produce un desespero. En este caso estaba en la barca en el medio del mar y de noche. Pero, ¿qué es lo que nosotros estuvimos viendo? Este es un repaso rápido del día domingo. Cómo el Señor tiene el control absoluto. En esa situación aparece el Señor. Aparece el Señor caminando por sobre las aguas. No, ¿qué es lo que eso nos muestra? Que no importa dónde estemos, no importa la situación, Él siempre va a estar ahí, teniendo cuidado de los suyos. Dice que Él tiene cuidado de nosotros y es imposible que Dios mienta. No hay forma, no hay manera que haya un error en su palabra. Por eso que donde sea que estemos, en la situación que estemos, Él va a estar ahí, siempre controlándolo absolutamente todo. Para los que estaban en la barca estaba descontrolada la situación, pero para el Señor no. No dice que Él vino corriendo a sacarlo, Él venía caminando sobre las aguas. ¿Qué hacía? Y los miraba qué es lo que estaba sucediendo en ellos. Eran sus discípulos, él estaba con ellos, había estado con ellos horas antes. Por eso, mis amados hermanos, todo es un plan, un propósito de Dios, y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo es conforme a su propósito. Lo que pasa, lo que pasó y lo que va a seguir sucediendo. Hay un motivo detrás de todo. Detrás de todo. ¿Y qué es lo que hay? Su propósito, su plan, su trabajo, su obra, su perfección. Lo que Él está moldeando, formando en nuestros corazones. Por eso las situaciones. Pero acá nosotros lo veíamos cómo estaba esta situación y cómo el Señor se acercaba a ellos. Y en el medio de la desesperación, ¿qué fue lo primero que hizo? Envió su palabra. Siempre su palabra es. La palabra de Dios es todo lo que nosotros necesitamos. Aparte del Señor, ¿no? Va a decir el Señor, luego su palabra. Es todo lo que nosotros necesitamos. Por eso la importancia de este lugar y donde sea que podamos oír la palabra de Dios. Acá es el que Él nos ha preparado para lo que estamos acá. Donde venimos y oímos su palabra. Ahora, ¿qué fue lo primero? En el medio de la desesperación, su palabra. ¿Qué le dijo? No temáis. Tened ánimo, yo soy. No temáis. El Señor haciéndose presente porque ellos veían y pensaban no que era tal vez un fantasma, no estaban seguros, pero le dijo yo soy, tened ánimo, yo soy. Entonces, ¿qué es lo primero que envía? Su palabra. Su palabra es lo primero que viene para solucionar. En su palabra encontramos la solución. La solución a tal vez al problema más grande que podamos pensar que tenemos. Un desorden en el hogar, un desorden en la congregación, un desorden en la vida. Y así tantas situaciones que pueden venir a nosotros, permitidas por Él, donde la solución está acá. En lo que Él habla y va a seguir hablando. Ahí está. Por eso que ahí estaban en la barca. ¿Y qué vino con su palabra? Lo primero que envió fue su palabra. Se hacía presente el Señor, su palabra y su presencia está entre medio nuestro. Por eso que Él envía su palabra. Él prometió estar con nosotros siempre, todos los días. Siempre. Por eso, mis amados hermanos, no le damos gracias al Señor por esto. Así que Él apareció ahí y le dijo, soy yo, no temáis. No, ahora Pedro, no siempre un adelantado, ¿qué es lo que sucedió que le dijo? Señor, si eres tú, pero Él había dicho que era. Pero muchas veces nos cuesta el poder confiar. A veces, amados hermanos, por causa de la falta de crecimiento o de este proceso de crecimiento, hay cosas que nos cuestan más que otras. Ahora, estaba caminando sobre las aguas y le dice, yo soy Jesús. Y lo miró y pero si eres tú, dame una señal. Hacé que yo vaya a ti. No quería una señal, quería algo más, quería estar más seguro. Ahora no hay nada que traiga más seguridad que la palabra. Le dijo, yo soy, y eso tiene que bastar. Eso tiene que bastar. Y no hablamos de que si Él dice que Él o no es, hablamos de todo lo que Él nos habla. Ahí tenemos que agarrarnos de la situación, aunque sea muy difícil, de lo que Él dice, siempre está la salida. Ahora, ¿qué dice Pedro? Le dijo, si eres tú, di que yo camine. Y Él le dijo, ven. Rápidamente le dijo, ven. No se puso a hablar con Pedro a ver qué iba a poder hacer. ¿Cómo no? Le dijo, ven.
Por eso que cuando Él envía su palabra, está, amados hermanos, llena de gracia, de amor y de verdad. Siempre constantemente queriendo enseñarnos. Por eso que la gracia enseña, la ley ejecuta. La gracia te viene para enseñar, la gracia de Dios se ha manifestado. ¿De qué manera? Enseñándonos. ¿Y qué es lo que el Señor quería hacer? Quería enseñarle. ¿Por qué no lo dejó ahí? Le dijo, mirá, si no crees, quédate ahí, yo me voy para otro lado. Porque Él no es así con nosotros. Él nos habla lleno de gracia, de amor y también de verdad. Ahora, eso marca el rumbo a seguir, pero también hay una corrección. Él, amados hermanos, constantemente nos está corrigiendo. Está corrigiéndonos el rumbo de nuestras vidas para que podamos agradarle a Él en todo lo que hacemos. Pero entonces ahí estaba y le dijo, ven, una palabra produjo un poder sobrenatural en el corazón de aquel que la recibe, que cree. Le dijo, ven, listo. Una palabra, ven. ¿Y este qué hizo? Puso el pie y empezó a caminar. Ahora miremos esto, parece una historia de Hollywood. Algo que no es real, pero esto es la verdad de Dios. Y su palabra transmite fe, seguridad, confianza. El Señor le dijo, ven Pedro, pisó y ya estaba caminando sobre las aguas. Ahora esto para la mente natural es imposible que entre, es imposible. Por eso que la palabra de Dios, amados hermanos, no se piensa, no se razona, no se sacan cuenta, se cree. Y por lo que se cree, se actúa. Así. Le dijo, ven, no, pará, a ver, saquemos la cuenta, le dijo a los discípulos, ¿estamos seguros? ¿Alguien caminó sobre las aguas antes? ¿Será posible que yo pueda? No dice que intentó pisar, dice que sacó el pie y empezó a caminar. ¿Qué es lo que eso muestra, amados hermanos? Que la palabra de Dios, cuando Él nos habla, amén, que esto toma, amados hermanos, no es de un día para otro. No se puede confiar en aquel que no se conoce. Acá estamos para conocerlo. Él nos está hablando, se nos está dando a conocer constantemente a través de su palabra. Y conforme vayamos conociéndole, vamos a confiar en Él. Pero no quita lo que acá sucedió. Y esto tiene que transmitir seguridad. Tenemos que ir en la búsqueda del ejercicio de comprobar lo que Él nos habla. Le dijo, ven, y este fue y pisó. Ahora, ¿cuántas cosas Dios nos habla y nos enseña, amados hermanos, en cuanto a nuestras vidas, a las cosas que tenemos que hacer y las que no debemos de ya no hacer, y el ejercicio de eso? Ahora, ¿tenemos la capacidad o no tenemos la capacidad? Hay que comprobarla. Dios dice que la capacidad está, su Espíritu Santo y su vida está dentro de nosotros. Y su palabra es la que produce el poder en el corazón de aquel que la recibe y la cree. ¿Qué es recibir? Es creer, es atesorarla en el corazón. Es una firme convicción de lo que Dios dice. Entonces, una palabra solamente bastó, una, no muchas, una, para que Pedro camine sobre las aguas. Es para meditar, no es para pasarla así a la ligera. Ahora, ¿qué tanto puede hacer Él con una palabra que llegue a nuestro corazón? Habla acá, esta palabra habla de un poder y también es relacionado con un milagro, algo sobrenatural. Sobrenatural. Por eso, mis amados hermanos, que la palabra no se piensa. La palabra no hay forma que saquemos la cuenta y nos dé. Porque no se razona. Lo que Dios dice es la verdad. Y si es la verdad, Gloria a su nombre. Tenemos que creerla. Alabado sea su nombre. Por eso el ejercicio. Ahora, mis amados hermanos, eso es lo que vimos el día domingo. Ahora vamos a la otra parte, a la continuación, ¿no? Porque hasta ahí todo muy lindo. Apareció el Señor caminando, lo miró, estaban en una situación complicada de desespero. Tenían miedo porque no sabían si era un fantasma. Le dijo, yo soy. Le dijo, si tú eres, yo camino. Y bueno, hasta ahí caminó. Hasta ahí fue lo que vimos el día domingo. Ahora, el versículo 30, el versículo siguiente, dice, pero al ver el fuerte viento
tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta es la segunda parte o la continuación a esta situación, ¿no? A esta situación que estamos sacando la enseñanza de Pedro, la barca, los discípulos y el Señor caminando. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió ya después que Pedro pone los pies sobre las aguas y dice, dice que él ya estaba caminando? Él ya estaba caminando hacia el Señor. Porque esto no lo podemos perder de vista, este pequeño gran detalle. Él ya estaba caminando, ya estaba yendo a su Señor. Ahora, ¿cuál es la secuencia de lo siguiente a esto que él empezó a pisar, a caminar? Dice que, pero, ¿no? Es como que ahí ya muestra la otra parte. Dice, al ver el fuerte viento. Ahora, Pedro, si bien creyó en la palabra cuando le dijo ven, y puso el pie y empezó a caminar, aconteció algo en ese proceso hacia el Señor. Esto marca, o puede ser para nosotros, nuestro caminar diario. Hablamos de un camino de fe. Claramente Pedro había comenzado saliendo de la barca un camino de fe, porque estaba caminando sobre el agua, algo totalmente sobrenatural, de fe, convicción en lo que Dios dice, un poder que actúa en el que cree, un poder que se relaciona hasta con un milagro, algo sobrenatural. Entonces Pedro comenzó un camino de fe, sus primeros pasos. O no le pongamos sus primeros pasos, sus pasos de fe. Ahora, ahí nos encontramos todos nosotros, caminando por la fe. Ahora, caminando sobre las aguas, caminando por la fe. Yendo en busca del llamado, de todo lo que él, porque dijo que él le dijo ven, ¿qué había detrás? Un llamado de parte de Dios. Así como lo tenemos todos nosotros. Todos hemos sido llamados conforme a su propósito. Y hemos comenzado, cuando oímos el llamado, oímos la voz de Dios, la creímos, morimos, nacimos de nuevo, el hombre nuevo, y vamos en busca, por medio de la fe, de su plan y su propósito para con nosotros. Entonces, ¿qué sucedió con Pedro? Empezó a mirar. Dice, pero, ¿no? Ahí como que detiene todo y dice, todo muy lindo, estaba caminando, estaba yendo hacia su Señor, pero, dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Ahora, ¿qué fue lo primero que sucedió con Pedro? Empezó a mirar. Empezó a mirar y de acá vamos a aprender todos. La enseñanza la sacamos de su palabra, amados hermanos. ¿Qué sucedió? Empezó a mirar. Ahora, ¿qué hay detrás del empezar a mirar? Mucho. Hay mucho alrededor. Oiga esto, hay mucho a nuestro alrededor. Mucho. Podemos enumerar todas las cosas que hay a nuestro alrededor. No hay en lo exterior, el mundo, lo que ofrece, lo que te da, lo que te quita, lo que te hacen, lo que te dejan de hacer. Y así podemos, pero mira, amados hermanos, enumerar una gran cantidad. Por eso que habla de un mar. Habla de un mar. Por eso, ¿qué fue lo que sucedió con Pedro? Empezó a mirar, pero él ya estaba caminando. Ahora, esto aconteció ya en su proceso. Dice que él empezó a mirar. ¿Y qué miró? Dice, los fuertes vientos. Ahora, hace mención muchas veces la palabra de Dios a los vientos. Dice, vinieron los vientos y azotaron. Dice, y él constituyó para que ya no sean llevados por viento, de todo viento de doctrina. Pero acá habla, dice, de fuertes vientos. Él miró a su alrededor y vio algo que era fuerte. Cuando uno hace mención a la palabra fuerte, está hablando, se está comparando, está viendo su incapacidad. Este es fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque uno se mira,
Vio que uno ve una persona grandota, así lleno de músculos, este está fuerte. ¿Y con quién lo está comparando? Y con uno. Uno dice, este está fuerte porque uno no lo está. Entonces Pedro dice que miró y que vio vientos que eran fuertes. Vio, amados hermanos, no solamente que empezó a mirar, estaba mirando ya su capacidad humana para lo que estaba llevando a cabo. ¿Por qué? Porque quitó la mirada de donde tenía que mirar, de aquel que lo había llamado. Ahora, ¿qué tanto vio? Vio, amados hermanos, miraba el agua, pero lo que más miraba eran los vientos fuertes, es lo que la palabra muestra. Y se miraba, quitó la mirada de aquel que tenía que mirar, veía agua por todo lado. No había salida para él, según naturalmente hablando. Entonces la situación empeoraba, la situación ya era difícil. ¿Por qué? Porque dice que empezó a mirar a su alrededor. Quitó la mirada de aquel que le habló. Porque ¿por qué comenzó este camino? Por causa de aquel que estaba presente, pero por causa del que le dijo, ven. Ahora, eso que activó sus pasos a Pedro fue la palabra de Dios, que él le dijo, ven, por causa de un llamado. La palabra claramente en hebreo dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora hay por delante un caminar, una carrera, como quiera llamarle. De las dos cuenta igual, carrera o caminar. Lo importante es llegar al final. Ahora, ¿qué es lo que muestra, amados hermanos? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí hay que clavar la mirada, ahí tiene que estar puesta en aquel que nos dijo, ven. Pero este empezó a mirar, y algo que era fuerte, y miró la incapacidad que tal vez uno puede llegar a tener humanamente. Ahora, humanamente no hay capacidad alguna. Eso nos juega una mala pasada en este caminar. Constantemente nos enfrentamos con situaciones. Al quitar la mirada de aquel que nos habla, de aquel que nos habla y no tener en cuenta su palabra, uno se distrae por lo que sucede exteriormente y quita la mirada de donde uno tiene que tenerla, de aquel que envió su palabra. Ahora, dice, mirando a su alrededor, dice, vio los vientos fuertes. Dice, y tuvo miedo. ¿Ve? Ahora, miremos, amados hermanos, cómo lo que va produciendo esta secuencia. Esto es lo que quiero que veamos, esta secuencia. Quitó la mirada, dice, pero él ya estaba caminando. Entonces acá nos encontramos todos. Todos podemos aprender porque es aquel que ya está caminando, que ya creyó en el Señor y empezó a dar sus pasos de fe y ya está caminando en este camino. Ahora, en un momento dado, las situaciones vinieron, las situaciones golpearon, las situaciones se hicieron presentes y empezó a mirar. Y uno empieza a mirar lo que no tiene que mirar. Entonces, ¿qué produjo? Miedo. Produjo miedo. Dice, y al mirar, no los vientos fuertes, dice, tuvo miedo. Ahora, mirar alrededor, quitar la mirada de aquel que lo llamó, que le dijo ven. ¿Cuál es la secuencia? Quita la mirada, produciendo en él miedo. Ahora, cuando habla de mirar, dice, al ver, Pedro, al ver, claramente ahí, esa palabra en ese pasaje está hablando de esa visión corporal. Habla de la visión humana, natural, de aquello que uno puede ver y percibir, tocar. De esa mirada está hablando. Ahora, los pasos eran de fe, pero comenzó a mirar naturalmente. Eso lo distrajo de su objetivo. Por eso que esta palabra, ver, habla de esa visión natural, habla de el percibir, de eso que uno toca, lo que uno ve, que son las situaciones que se presentan en nosotros.
una enfermedad, una situación con la esposa, con el hijo, en el trabajo. Son situaciones palpables a sus manos. Ahora, acá habla de percibir, habla de prestarle atención, habla de un enfoque, y esa es la palabra, un enfoque, una contemplación intensa. En otras palabras, fijando la mirada en otra cosa. Mire toda esta secuencia. Y estamos hablando de una persona que estaba caminando sobre las aguas. Ahora, quitó la mirada por causa de las situaciones exteriores, que son muchas. Acá podemos hacer un popurrí de situaciones y empezamos a preguntar. Todo viene y golpea. El golpe se siente, viene y golpea. Acá habla de fuertes vientos, Pedro los podía sentir. Así como también nosotros sentimos tantas situaciones que golpean a nuestras vidas. Ahora, ¿qué produjo? Miedo. ¿Cómo se produjo el miedo? Porque cambió su enfoque. Estaba prestándole atención a todo lo exterior y no a aquel que le dijo, ven. Si te dijo, ven, es porque vas. Si te dice, ven, es porque vas a llegar. Y nada te va a detener. Por el poder de la palabra en el que cree. Al que le cree al Señor, dice que todo le es posible. ¿Por qué todo le es posible? ¿Porque tiene una gran capacidad? No, porque Dios, a través de su palabra, lo va a guiar hasta el final. Y si Él cree, una persona cree y le cree, va a llegar. Y llegar como tiene que llegar. Ahora, ¿qué sucedió? Cambió el enfoque. Eso sucedió. Y eso, amados hermanos, no es para pasar por alto. Una persona, un varón, Pedro, caminando sobre las aguas. ¿En qué momento se produjo? ¿En qué momento se produjo esta secuencia, podemos llamarle negativa para Pedro? Una persona que ya caminaba sobre las aguas. ¿En qué momento? En el momento menos esperado. Un golpe. No es un golpe de puño, una situación que la veamos como fuerte. Veo que muchas veces uno dice, de esto no voy a poder salir. Esto me sobrepasó. Le está dando fuerza a eso que está aconteciendo. Y no está contemplando la fuerza de aquel que nos llamó. Cambiar el enfoque. Una situación. Dice lo fuerte, dice al ver, naturalmente, vio, sintió el viento seguro, no lo azotaba. Vio, dice los fuertes vientos. Los fuertes vientos representa esa fuerza que produce un movimiento que te puede llevar, arrastrar, mover. Eso es fuertes vientos. Habla de esa fuerza representada que te puede mover, que te puede llevar, arrastrar. Eso es el fuerte viento, que claramente representa todo ese conjunto de situaciones que son presentadas en nuestras vidas. Ahora, no pierda de, ¿cómo le puedo decir?, el foco de que todo esto es preparado por el Señor. Toda situación. Él estaba con los discípulos en la orilla, estaba ahí en tierra, y le dijo, ustedes vayan yendo. Yo me quedo acá a despedir a esta multitud. ¿Ve? Ahora, ¿no sabía el Señor? Si Él tenía el control absolutamente de todo. Así como también tiene el control de todo lo que está sucediendo. De la situación que tiene en su vida usted hoy, mañana, ayer, la que está sostenida ahí. Ahora el tema es ¿qué hacemos con la situación que está pasando? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos está hablando? ¿Y qué hacemos con lo que vemos? Ahí está todo, amados hermanos. ¿Dónde está el enfoque? ¿En qué nos estamos enfocando? ¿Dónde está nuestra mirada fija? ¿En el problema, en la situación?
Porque ahora vamos a ver lo que le pasó. Es una secuencia. Es uno lleva a otro y ese otro lleva a la otra. Una cadena. Bendito sea el Señor. Por eso, ¿qué hizo Pedro? Y sacó la mirada. Y se enfocó en los fuertes vientos, en la gravedad de la situación. Y no en aquel que es poderoso para hacer absolutamente todas las cosas. Aquel que nos ha llamado, aquel que tiene el control absoluto, donde sea que tú estés, donde sea que tú o yo esté. Ahora, Pedro quitó la mirada y produjo miedo. Quitó la mirada por causa de los vientos, produciendo en algo que es miedo. Ahora, ¿qué es el miedo? El miedo habla ahí de un temor, habla de aquel controlador. Oiga, aquel controlador. Es como un controlador el miedo. ¿Por qué? Es aquel controlador. Así lo explica. Así está en el diccionario. Aquel controlador. El miedo. ¿Por qué? Porque se apodera. Controla. El miedo produce en una persona que corra, que huya. Produce no que uno se esconda. Que produce que uno se quede inmóvil. No que uno agarre, se quede acá, se tape, no, tengo miedo. No me saques de acá, tengo miedo, ¿ve? Todo lo que va produciendo, toda esta secuencia, por solo quitar la mirada. Quitar la mirada a aquel que le habló y lo llamó y le dijo, ven. Miró la fuerza de la situación. Y eso le produjo miedo. Aquel controlador, amados hermanos, que se apodera y que te hace hacer un sinfín de cosas. Ahora no estamos actuando por fe, estamos actuando por miedo. ¿Ve la gran diferencia? Porque el miedo se apodera, el miedo toma el control con un controlador. No me muevo porque no tengo miedo. ¿Ve cuando nos llega el cheque corto, una situación? ¿Quién se apodera? ¿Qué estamos mirando cuando el cheque está corto? Cuando nos dicen mañana no trabajás. Situaciones. Y como esa podemos poner un montón. Ahora, aquel que te llamó, el dueño del oro, de la plata y de todo lo que existe, ¿va a hacer que te mueras de hambre? Ahora, mirarlo a él, ¿no es tener seguridad y confianza? Ahora, no mirarlo a él, ¿qué produce? Miedo. Esto produjo en Pedro, miedo. Produjo miedo. Y se apoderó de él. De una persona, un varón, un discípulo del Señor, que ya estaba caminando sobre las aguas. Por eso que, como le dije antes, es un detalle, un pequeño, grande detalle. Entonces esto le puede acontecer a cualquiera. Esto le puede acontecer a cualquiera. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esta secuencia? Quitó la mirada por causa de los vientos, de las situaciones difíciles, duras, que golpean y que te quieren mover. Mover de donde tenemos que estar. Mover de lo que Dios dice. Mover de lo que Dios dice. De eso nos quiere mover. De lo que Dios nos habla, de lo que Dios nos enseña. De ahí te quiere mover. Todas situaciones golpean. ¿Qué golpean? Nuestra fe. Eso es lo que golpea. Nuestra fe. Ahora vamos a verlo. Si el tiempo nos alcanza. La fe es lo que golpea. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el resultado de quitar la mirada por los vientos y del miedo? Comenzó a hundirse. Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse. En ese momento, amados hermanos, es como que es siguiente al miedo. Dice, quitó la mirada, tuvo miedo, comenzó a hundirse. Es como que no va a tardar tanto. No va a pasar mucho tiempo. Porque es peligroso
quitar la mirada del Señor, de aquel que te habla. No darle valor e importancia a la voz de Dios. Ahora, dice, comenzó a hundirse. Un resultado de esta secuencia. Hundirse es caer, ir hacia abajo, pero también habla de detenerse. Porque Pedro iba caminando hacia el Señor, pero dice, comenzó a hundirse. En ese momento claramente muestra que dejó de caminar, que dejó de ir hacia su Señor. Todo lo exterior, esa situación, ese problema, esa enfermedad, esa falta de trabajo, esos problemas, no sé, de enfermedades, de lo que sea, viene y golpea, hace que uno quite la mirada y dice, comenzó a hundirse, dejó de caminar, dejó de avanzar. Ahora, esta situación, esto que estamos viendo, puede suceder. Tal vez ya nos ha sucedido o nos está sucediendo o va a suceder. La palabra enseña para el momento necesario. Veo que cuando uno va a la escuela te enseñan y te enseñan a sumar, restar y ya luego uno lo utiliza. Llega el momento de utilizarlo. Así es. Por eso que la palabra siempre viene a tiempo y también fuera de tiempo, como ya hemos hablado, por causa de su amor. Él habla también fuera de tiempo. Ahora, dice, comenzó a hundirse, pero, ¿sabe qué? Pedro notó que se estaba hundiendo. Y ahí está, amados hermanos, la clave de todo esto. Puede suceder, porque situaciones vienen y de todas clases y maneras. Ahora, ¿qué produjo? Sí, produjo miedo, todo lo que queramos. Y él se empezó a hundir, también se empezó a hundir. No se hundió completo, dice comenzando a hundirse. Y ahí está el detalle. ¿Qué hizo Pedro en ese momento? Porque no puede acontecer, pero miremos qué hizo Pedro. Dice Pedro, con su fuerza salió nadando y empezó y trató y buscó y... No, nada de todo eso. Y ahí está el detalle. Porque las situaciones te pueden llevar a que uno quite un momento la mirada, porque es una realidad. No vamos a hacer a un lado esta realidad. Las situaciones muchas veces son difíciles o nos cuestan. Vamos a ponerlo así, nos cuestan, son permitidas por Él. Él está constantemente testeando, constantemente probando. Para ver, como en la escuela, te enseñan, te prueban. ¿Estás listo? No, todavía no. Volvé la próxima. Te va a seguir enseñando y te va a seguir probando. Entonces, ¿pero qué sucedió con Pedro? No puso su fuerza. Vio que se estaba hundiendo. No empezó a patalear a ver cómo salía, cómo la hacía. No le gritó a los discípulos, tienen una soga, sacame de acá. Vengan por mí. No. Clamó en una situación difícil a quien tenía que clamarle. A su Señor. Porque él no había olvidado a aquel que lo llamó. Simplemente la situación lo sobrepasó. Pero su Señor seguía ahí. ¿Y qué hizo? Dice que le dijo, Pedro al ver los fuertes vientos tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué es? Líbrame. ¿Ve? Líbrame. Ahora, ¿a quién le clamó? Aquel que te dice, clama a mí, y yo te responderé, yo te ayudaré. A mí clama. Ahora, muchas veces dentro de esa situación, que todo sucede, eso que golpea, que te quiere mover, que no quiere que haga lo que Dios te habla, que parece que va para un lado, para el otro, ¿qué sucede? Queremos salir con nuestras propias fuerzas. Y ahí estamos insistiendo,
No dice que Pedro se quedó flotando y viendo cómo lo hacía para... No. Por eso que hay que mirar todo esto, esta secuencia y aprender. Si estuvimos, estamos o vamos a estar dentro de esto, de esta secuencia, de este escenario. Porque lo que es esto es un escenario de prueba. Dice que le clamó y le dijo, Señor, líbrame. Ahora, ¿cuánto nos cuesta esto tan sencillo? Él estaba con su Señor, le dijo, Señor, rápidamente dio voz y dijo, Señor, líbrame, sálvame. Ahora, ¿cuántas veces estamos metidos en un pozo, metidos en un lugar, metidos en una situación que nos produjo, no sé, que nos movió, que parece que estamos, amados hermanos, que quedamos un poco a la deriva por la situación y que vimos que es más fuerte, o que es fuerte, o que tiene mucho poder sobre nosotros? Clamar al que tenemos que clamarle. Pedro le clamó al Señor. Ahora, ¿qué tan difícil es pedir ayuda? Muchas veces parece una palabra mala y difícil de pronunciar. Señor, ayúdame. Estoy mal, estoy en una situación mala. ¿Cómo te metiste ahí? Y me metí solo. Miré lo que no tenía que mirar, oí lo que no tenía que oír. Presté atención a otras cosas. Enfoqué mi mirada en otra. Dejé de seguir avanzando al oír tu voz. Pero ¿qué hizo Pedro? Pidió ayuda. Pedro pidió ayuda. ¿Y qué sucedió? Al momento, Jesús extendió la mano para asirse de él. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Que Él tiene el control de todo. Absolutamente de todo. Él nos está mirando en todo momento, siguiendo su gran obra en nosotros, su tarea, su propósito. Sabe que hemos creído, que hemos puesto los pies en el agua y que estamos caminando. Él lo sabe, amados hermanos, que le hemos creído al Señor. Por eso es que está ahí constantemente cuidándonos, dándonos y ayudándonos y alcanzando lo que necesitamos para seguir. El peregrino, ¿no? Cuando cae en un pozo, no sé si es el del desaliento, le dijo a todos, saca de acá, no, solamente el que me lo pide. ¿Ve? Solamente el que me lo pide, es así. Pedro dijo, Señor, líbrame. Al instante puso su mano el Señor y lo sacó. Y lo sacó, amados hermanos. Bendito sea su nombre. Cuánta necesidad tenemos de hablar con aquel que nos ha llamado. No deje nunca de hablar con su Señor. Esté en la situación en la que esté. Él está ahí para ayudar. Él sabe que le has creído. Al momento, Él extendió su mano y lo sacó. Constantemente, amados hermanos, tenemos esa necesidad de contar con Él. De que Él intervenga, esa es la palabra. Que Él intervenga en nuestra vida, día tras día. Lo necesitamos, no podemos prescindir de aquel que nos llamó. No trate con su fuerza, no trate con su capacidad, porque cada vez se va a hundir más. Para salir de esa situación, no hablamos del agua, de un agua, hablamos de las situaciones que te vienen a tu vida, que representan ese agua para Pedro. Pide ayuda. Necesitas y necesito la intervención de Dios con su mano. Dice, extendió su mano para asirse de Pedro. Yo me lo imagino a Pedro todo mojadito, ¿no? Agarrado. Gloria a su nombre. Qué hermoso, ¿no?
Porque esto sucedió, amados hermanos. ¿Sabe lo que es? El Señor agarrándolo a Pedro todo mojado, medio ahogado ahí, medio sin respirar. Yo qué sé cómo habrá salido. Pero en el momento que él comenzó, dice que él pidió ayuda. No esperó ir hasta abajo de todo. ¿Por qué esperamos a veces hasta lo último? A veces hay situaciones que las venimos arrastrando por meses. Semanas y semanas y semanas. Y sigue ahí. Y la situación, amados hermanos, cada vez se hace más fuerte y cada vez te produce más miedo, más temor y no sabes qué hacer. Pudiendo pedir ayuda. Ahora, dice que extendió y lo sacó. Y el Señor le dijo, al momento Jesús extendió la mano, se asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, todo lo que aconteció antes de esto que acabo de leer, fue todo la prueba. Fue la prueba. Ellos en la barca, en el medio del agua, la situación preparada por Dios para su vida, para probar su fe, la prueba viene para traer crecimiento, madurez. Entonces toda esa situación, los vientos preparados, toda una escenografía preparada por el Señor, para ellos, para la barca, para sus discípulos, para los que Él llamó, conforme a su plan y su propósito, todo lo exterior, la situación que usted tiene, que está pasando, ¿quién se piensa que la tiene controlada? Ahora, todo fue preparado por Él. Y le dice, hombre de poca fe, dice, ¿por qué dudaste? Todo lo anterior era la prueba, era la situación, era la escenografía, para ellos, para su bien, para crecer. Ahora esto, ya luego este versículo, ya deja la enseñanza. Una era la prueba y la otra la enseñanza. Por eso que el título de hoy es un día de prueba y enseñanza. Un día de prueba y enseñanza era el Señor, la barca, el agua y la situación. Ahora, ¿qué le dijo? Y con esto terminamos. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, ¿qué muestra eso? Le dice de poca fe, no le dice no tiene fe. Ahora, tenía poca fe, pero ¿qué es poco? Porque si poca fe es caminar por el agua, ¿qué sería mucho? Ahora, le dijo, hombre, dice, de poca fe, dice, ¿por qué dudaste? ¿Ve? Ahí está la enseñanza. Una es la prueba y la otra es la enseñanza. ¿Qué es lo que le está diciendo? No dudes. Tú tienes fe. Tienes que crecer. Las situaciones van a hacer que tú crezcas. Por eso que es prueba y enseñanza. Hoy Pedro no pasó, lo sacaron del agua, pero dio pasos. ¿Por qué? Porque había creído, así como todos nosotros. Y le dice, ¿por qué dudaste? ¿Qué sucedió? Pedro había creído, y esto, con esto terminamos, acá habla de la duda, que fue lo que le sucedió por causa de todo lo exterior a Pedro. El nombre de esto es ¿por qué dudaste? Habla de la duda. ¿Qué es la duda? La duda es aquello que te viene y te asalta en el camino. Ahora, ¿en qué momento te asalta la duda? Oiga, y con esto termino, en el camino. No te alcanza al empezar, no lo agarró en la barca. A Pedro no lo agarró la duda en la barca. Lo agarró ya en el proceso.
una persona que ya estaba caminando sobre las aguas, que tenía fe, dice poca fe, para nosotros sería tal vez mucha fe, caminar sobre las aguas. En ese momento la duda vino y lo alcanzó. Entonces, ¿en qué momento la duda se hace presente? No en el comienzo, no en la barca, no cuando estamos decidiendo si lo vamos a llevar a seguir al Señor o no, en el camino. Por eso que de esto debemos estar atentos todos, del más pequeño hasta el más grande, porque lo asaltó en el camino. Ya Pedro caminaba sobre las aguas. ¿Y qué es la duda? Incertidumbre. Incertidumbre, ¿por qué? Por todo lo que está sucediendo. Quiere que mires a tu alrededor, los golpes que vienen, las situaciones, la enfermedad y todo. Habla de confusión, habla de dos voces, habla de dos caminos. De la duda vamos a hablar en otro momento. Pero esto es lo que le había sucedido. Ahora miremos toda esta secuencia. ¿Qué es? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero ya lo había sacado. Ahora, ¿cómo termina todo esto? Y ahora sí, con este sí termino, el último versículo. ¿Cómo termina todo esto? De esta manera. Dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó todo. Miren. Por eso, ¿qué es? Un día de prueba y enseñanza. Todo lo que aconteció, la barca, los vientos, Pedro hundiéndose, era él. Era él probando. Era él dejándole una enseñanza. Cuando todo aconteció, se subieron a la barca y se calmó todo. Acá no pasó nada. ¿Ve? Por eso que un día de prueba y enseñanza tan precioso, amados hermanos. ¿Cuántas cosas están sucediendo? Y van a pasar. Se van a terminar. Esa situación que tal vez tiene, se va a terminar. Va a ser un día de prueba, pero también va a dejar la enseñanza. Y eso es lo importante, aprender. Pedro, el Señor le dijo, Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le enseñó que lo que le sucedió es que la duda lo asaltó en el camino. Cuando menos esperamos, la duda te sale al encuentro. Por eso la importancia de mantener la mirada firme en Él y atento a su voz. Amén. Amén. Hasta acá, amados hermanos, nos ponemos de pie. Oramos, amados Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias, Señor. Gracias por escuchar su palabra, que el Señor los bendiga, y los esperamos para la próxima enseñanza. Si necesitan comunicarse con nosotros, nuestro email es dedodediosmanteca@gmail.com. Gracias nuevamente.